El tema de este podcast es cultura. Vamos a escuchar. Real Academia de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué es o qué hace? Estoy hablando en este podcast sobre cultura en este video. La Real Academia Española dice que sus funciones o su objetivo principal es la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante y garantizar una norma común. Es decir, ese es el lenguaje complicado. La Real Academia de la Lengua Española tiene un diccionario con definiciones y es algo que se agregan palabras según se van creando. Es una normativa, es decir, esto sí es correcto, si no está en este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE o RAE, no es una palabra oficial. Es muy interesante y no sé si otros idiomas en otros países tengan. Este es en España. ¿Ok? Te invito abajo a que veas la información, cómo poner subtítulos en tu idioma automáticos por YouTube y también que veas cómo unirte a la membresía. Ya lo escuchamos una vez, ahora lo detengo y lo voy repitiendo. Real Academia de la Lengua Española. 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 ¿Qué es o qué hace? ¿Qué es o qué hace? Estoy hablando en este podcast sobre cultura. Estoy hablando en este podcast sobre cultura. En este video. La Real Academia Española dice que sus funciones o la Real Academia Española dice que sus funciones o su objetivo principal es la regularización lingüística, o sea, regular la lengua o el idioma, mediante la promulgación de normativas, o sea, mediante crear o hacer reglas o normas dirigidas a fomentar la unidad, con el objetivo de promocionar que se una el idioma español, idiomática dentro de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante, que sería España, un país en África y toda América Latina, y garantizar una norma común, es decir, común. Ese es el lenguaje complicado, es decir, ese es el lenguaje complicado, difícil. Sí. La Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española, las iniciales son RAE, se dice RAE, la RAE. Tiene un diccionario con definiciones, y es algo que se agregan palabras
y es algo que se agregan palabras según se van creando, Por ejemplo, recientemente se agregó la palabra selfie, que viene del inglés, que significa tomarse fotografías o videos de uno mismo. Es una normativa, es decir, esto sí es correcto. Es una normativa, es decir, esto sí es correcto. Si no está en este diccionario de la Real Academia, si no está en este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE o RAE, no es una palabra oficial. No es una palabra oficial. Es muy interesante y no sé si otros idiomas. Es muy interesante y no sé si otros idiomas en otros países tengan. En otros países tengan. En España. Ahí se terminó. Este es en España. De hecho, hasta donde recuerdo, en México también hay algo similar, porque obviamente tenemos palabras en España, pero fuera de México no sé si haya otra más. Vamos a reproducir todo para terminar este podcast. Todo continúa. Real Academia de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué es o qué hace? Estoy hablando en un podcast sobre cultura y historia. La Real Academia Española dice que sus funciones o su objetivo principal es la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante y garantizar una norma común. Es decir, ese es el lenguaje unificado, es decir, la Real Academia de la Lengua Española tiene un diccionario con definiciones y es algo que se agregan palabras según se van creando. Es una normativa, es decir, esto sí es correcto. Si no está en este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE o RAE, no es una palabra oficial. Es muy interesante y no sé si otros idiomas en otros países tengan. Este es en España. ¿Ok? Ahora te invito a que abajo busques cómo volverlo a escuchar el video con subtítulos en tu idioma, hay instrucciones. Y también puedes ver cómo unirte a la membresía. Gracias por escuchar.